Hola mis queridos hermanos y amigos, vamos a volver a tener un estudio bíblico. Hoy continuaremos con la serie de hermenéutica bíblica. Vamos a seguir estudiando nuestro curso de hermenéutica, cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, cuáles son las leyes de interpretación. Hablamos de hermenéutica, hablamos de exégesis y hablamos de homilética. Tres cosas que de alguna forma están unidas y que conectan la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica bíblica? Bueno, ahí vamos a continuar hoy hablando de estas cosas. Me alegro de ver que ya hay un grupo de hermanos que están conectados, que estaban esperando este momento, la cita que cada día por la tarde-noche tenemos. Y ahí seguimos perseverando. Gracias a Dios. Dios es el que nos da la oportunidad de perseverar. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Seguramente si tuviésemos que escoger, ocuparnos todos los días en algo, tendríamos muchas opciones. La verdad es que vivimos en un mundo en el que hay un gran abanico de ofertas para ocupar nuestro tiempo. Tiempo es lo que nos falta, no nos sobra. Si viviésemos pues en otra época, si estuviésemos hablando de 100 años atrás en el tiempo, a esta hora, son las 8 de la tarde, 8:05 de la tarde del día 5, jueves 5 de noviembre, a esta hora ya es de noche, ya es oscuro. Hace 100 años no tendríamos luz eléctrica, no tendríamos ningún aparato electrónico, nada con que poder entretenernos, pasar el tiempo. Entonces, pues quizás no habría mucho donde escoger. Estaríamos recogidos en una casa, estaríamos a la luz de un candil, de unas velas, estaríamos pues ocupándonos quizás ya en la cena y pensando en ir a dormir. La vida del hombre era mucho más sencilla, era de sol a sol, y cuando se oscurecía pues era tiempo para descansar, para estar en casa. Ahora las horas de descanso se han reducido, son mucho menores, y nos encontramos en un mundo muy ajetreado, en un mundo donde siempre vamos contra reloj, y puestos a escoger, a ver, hoy, cada día a las 8 de la tarde, ¿qué hacemos? Vamos a reunirnos, hermanos de diferentes lugares del mundo, alrededor de la Biblia, la palabra de Dios, para estudiar temas. Bueno, seguramente hay cosas más divertidas, más entretenidas, hay cosas que a la carne le apetecerán más. La oferta es grandísima. No hace falta irse tan atrás en el tiempo como yo os decía, 100 años atrás. Cuando yo era pequeño, yo tengo 54 años, entonces no hace tantos años, todavía somos jóvenes. No teníamos, cuando yo era pequeño, bueno, no sé con cuántos años, quizás con 4 o 5 años, fue cuando, o 6 años, fue cuando por primera vez tuvimos una televisión en casa. Entonces la televisión era el único dispositivo electrónico que había ahí en casa, y la televisión pues teníamos solamente un canal, solo había un canal de televisión, no había más, un canal. Y la verdad es que la oferta para todos los públicos pues no era muy grande. O sea, para que encontrases una cosa que te gustase, los niños, pues programas infantiles hacían muy poquita cosa, unas horas determinadas. Entonces no había mucho para escoger. No teníamos la opción de decir, bueno, ¿qué hacemos? El mundo ha cambiado, sin duda. Y el entretenimiento en este tiempo nos roba las cosas que son importantes. Por eso un día más, dejadme que os felicite, porque estáis invirtiendo realmente en los cielos, en el tesoro que va a durar para siempre. Las cosas que conseguimos en este mundo van a quedar en este mundo, pero invertir en las cosas de Dios es una inversión que vale la pena. Cada minuto que invertimos
en estar estudiando la palabra de Dios, en estar en oración, en buscar la voluntad de Dios, en predicar su palabra, en estar en comunión con los hermanos, en ocuparnos en su iglesia. Cada minuto que ocupamos en eso no se quedará sin recompensa, no lo olvides, el Señor lo prometió, que hasta dar un vaso de agua a alguien no se quedará sin recompensa. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo que vale la pena, porque el fruto de predicar la palabra y recibirla es grande y va más allá de a veces de lo que podemos entender y concebir. Cuando estudiamos hermenéutica, buscamos a través de este estudio ser efectivos, ser fieles a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar ahí. Veo que ya hay un buen grupo de hermanos y antes de meternos más en el estudio, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos dirija. Vamos a orar y presentamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das, hermanos de diferentes lugares del mundo, pero con un mismo sentir, porque somos tu cuerpo, somos la Iglesia, así que tenemos el mismo Espíritu Santo y tenemos al mismo Señor en nuestras vidas. Por eso nos podemos sentir identificados los unos con los otros. Por eso podemos sentir que nos podemos detener en nuestro ajetreo diario y compartir algo íntimo, algo profundo, compartir en la fe que nos une, esa palabra que tú nos has dejado. Así que queremos presentar este tiempo delante de ti para que tú nos guíes. Enséñanos, llévanos a lo largo de tu palabra en este curso de hermenéutica. Queremos ser buenos intérpretes de la Escritura, recibir el mensaje tal como tú nos lo has dado, sin cambiar nada, sin añadir ni quitar nada a su contenido. Guíanos en esta noche para que todo lo que hagamos y digamos aquí esté conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Gracias por mis hermanos que están ahí ocupándose ahora en este tiempo. Bendícelos y provee en sus vidas a cada uno según su necesidad. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, muy bien hermanos, bienvenidos a todos. De momento no veo los comentarios y no tengo aquí mi teléfono, está fuera porque estábamos conectados a través de Zoom en una reunión con hermanos de Chicago y hermanos de aquí también de la zona, y yo ya me salí de la reunión para venir a dar el estudio, pero Belén está terminando de esa reunión en Zoom y tiene mi móvil. Cuando lo termine me lo traerá, porque hoy no sé por qué no me aparecen los comentarios en la tablet. Esto va como quiere. La tecnología, pues no sé qué criterio usa, pero unos días salen los comentarios, otros días no. Pero veo que hay ya un buen grupo de hermanos conectados y, como hemos anunciado antes, vamos a continuar hablando de hermenéutica bíblica. Ese es nuestro estudio hoy. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica bíblica? Mira, en una frase, porque la Biblia es el libro de Dios. Por eso es importante la hermenéutica bíblica. La Biblia no es cualquier libro, lo hemos dicho ya. La Biblia es un libro único, porque es el mensaje de Dios hacia nosotros, y no un mensaje que quedó escrito, letra muerta. La Biblia tiene vida propia. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos, es dinámica. La palabra de Dios es activa. Tú la lees y no te quedas igual que antes de leerla. Cuando lees la Biblia, la recibes. Recuerda que dijimos que todos nosotros somos intérpretes de la Biblia, porque cuando tú lees, estás sacando conclusiones, estás interpretando. La cuestión es, y ese es nuestro objetivo, que cuando yo lea la Biblia y la interprete, lo esté haciendo de la mejor manera. Dios nos revela un mensaje, y por cuanto es un mensaje divino, es un mensaje que viene desde Dios a nosotros, la Biblia no se puede leer como cualquier otro libro.
necesitamos unas reglas especiales. La hermenéutica, así tal cual, nos sirve en sus herramientas para interpretar cualquier texto, aunque sea el recibo de la luz. O sea, un texto se tiene que entender dentro de su contexto, tenemos que saber lo que quería transmitir el autor de ese escrito. O sea, el mensaje está en la mente del autor, no en el receptor. Yo no puedo interpretar lo que a mí me parezca. Bien, todas esas reglas que vamos viendo algunas y vamos enumerando algunas, se aplican a cualquier libro, a cualquier escrito, cualquier literatura que tú lees la tienes que interpretar. Pero la Biblia es distinta a cualquier otro libro. ¿Por qué? Hemos dicho, porque la Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, como la Biblia es un mensaje divino, tiene que haber reglas que son extraordinarias, que no son solo las básicas. Tenemos las básicas, pero además estas reglas básicas se tienen que considerar desde la perspectiva de que la Escritura, la palabra de Dios, no son palabras de hombres, no son ideas de hombres. Es un mensaje que viene directamente de Dios hacia nosotros. Ahí tenemos que tener en cuenta una serie de cosas para interpretar la Biblia correctamente. También podríamos decir que la hermenéutica es necesaria, la hermenéutica bíblica es necesaria porque la Biblia tiene un carácter espiritual. Como hemos dicho antes en la introducción, la Biblia no es un libro que contiene letras muertas. Dijo un mensaje y eso es lo que hay. La Biblia es dinámica, está viva, es poderosa. Dice de sí misma que es más cortante que una espada de 2 filos y penetra en nosotros, discierne los pensamientos, el corazón, el alma, o sea, las emociones y sentimientos, el intelecto. La palabra de Dios actúa en nosotros de una forma especial, porque tiene un carácter espiritual. Por lo tanto, lo que la Biblia dice debe ser interpretado mediante las reglas de la hermenéutica, considerando que es la palabra de Dios y como tiene carácter espiritual, algo muy importante. Tenemos que contar con la intervención del Espíritu Santo. Para interpretar la Biblia correctamente, no bastan solamente las reglas de hermenéutica básicas. Como es un escrito espiritual, tiene que ver con el Espíritu, necesitamos la intervención del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente las Escrituras. Mira lo que dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 9 al 16. Aquí habla de esa revelación que viene por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, nota, ahora vamos a seguir leyendo, pero solo en este primer versículo que hemos leído, fíjate la dimensión tan tremenda que tiene la revelación de Dios para nosotros. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido en corazón de hombre, o sea, que nunca nadie sintió, experimentó, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esto da una dimensión tremenda a la revelación de Dios. Por eso dice, versículo 10, vamos a seguir leyendo, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿de qué forma? Fíjate cómo dice ahí, por medio del Espíritu. Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, cosas que nadie podría haber conocido de otra manera, cosas que no sabríamos lo que significan, que existen. ¿Cómo podríamos saber las cosas de Dios si Él no nos las da a conocer? ¿Cómo podríamos saber que Dios es todopoderoso? ¿Cómo podríamos saber que Él es omnisciente?
¿Cómo podríamos saber de la misericordia de Dios y que Dios es amor, que Dios es santo? Bueno, todo lo que sabemos ha venido por revelación. Y no solo una revelación escrita así sin más. Seguramente si esto solo fuese una letra escrita como cualquier otro documento humano, leeríamos y nos quedaríamos con una parte de conocimiento, pero eso sería muy limitado. No llegaríamos realmente a comprender otras cosas y a experimentar esas cosas. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo lo sabe todo. ¿Quién conoció? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Te das cuenta lo que estábamos hablando, lo que decíamos? El mensaje que tenemos no son palabras de humana sabiduría. Hay hombres sabios, hay tratados humanos que contienen mucha sabiduría, mucho conocimiento. Desde que el hombre es hombre y practica la escritura, la forma de difundir conocimientos a través de la literatura, de la escritura, es mucha, es muy grande y es valioso. Los libros contienen tesoros muy valiosos. Pero ahí hay una gran diferencia. Una cosa es lo que viene de la humana sabiduría, de la sabiduría humana, y otra cosa es lo que se nos ha enseñado por el Espíritu Santo. El Espíritu conoce todo lo que es de Dios, lo escudriña todo, así que el Espíritu nos da la información, la enseñanza de cosas que son de Dios mismo. No las podríamos conocer de otra forma. Dice en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mira, hay muchas personas que vienen a la Biblia, la leen, la estudian y sacan conocimiento. Pero hay una parte de lo que la Biblia enseña que se queda oculto a su conocimiento y a su experiencia, que es todo aquello que se tiene que discernir espiritualmente. Si tú no naciste de nuevo, no has recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, te falta lo que en este pasaje dice. Es lo más importante a la hora de interpretar las Escrituras. Hay gente que viene y lee la Biblia y admira la Biblia como una obra de literatura. La Biblia es tremenda. Yo he escuchado a catedráticos de literatura opinar de la Biblia y la han puesto en el listón más alto. Una vez escuchaba a un experto en literatura, un catedrático, en una tertulia en la radio y estaban hablando de la Biblia. No eran gente creyente, pero estaba hablando del libro de Isaías y lo elogiaba con las palabras más maravillosas que podía imaginarte. O sea, hablaba de Isaías como una obra excepcional de la literatura. Con la antigüedad que tiene Isaías, hablaba de su prosa, de su verso, de la retórica que utiliza. Decía que era algo exquisito, era una lectura inmensa, impresionante y tal. Bueno, esa persona lee Isaías, pero por ejemplo cuando está en el capítulo 53 y lee acerca del Cordero de Dios que fue inmolado, que murió por nosotros, por nuestros pecados, que enmudeció y no abrió su boca, puede tener el concepto, incluso puede pensar, puede saber por referencias que esto estaba hablando del futuro Mesías y tal, pero se va a quedar sin la parte más importante del mensaje, aquello que el Espíritu revela.
que es la parte en la que tú te identificas con el pasaje, y cuando dices que por sus llagas nosotros fuimos curados, fuimos sanados, cuando dice que Él cargó, que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, cuando tú lees todo eso y recibes del Espíritu la enseñanza, eso toma una dimensión tremenda que transforma toda tu vida. Entonces tú estás interpretando el pasaje conforme a la intervención del Espíritu Santo, conforme a lo que el Espíritu Santo te está revelando. No es simplemente poesía, no es simplemente una retórica que está llevándote a un análisis histórico de algo que... No, esto toma una dimensión que trasciende a lo humano. Y todo esto no es posible si no es a través del Espíritu. Dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Bueno, ¿qué dice el contexto? Que tenemos el Espíritu Santo conoce todo hasta lo más profundo de Dios, y que el Espíritu Santo nos lo da a conocer. Y nosotros como hombres espirituales discernimos todas las cosas espiritualmente. Nosotros juzgamos todas las cosas, no somos juzgados de nadie, entendemos todo. ¿Por qué? Tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es esto, es estar en completa comunión con el Espíritu Santo, es poder recibir lo que viene de parte de Dios en esta revelación escrita, pero tomando esa dimensión espiritual. Puntualizando, ¿por qué necesitamos estudiar y conocer la hermenéutica bíblica? Primero, porque la Biblia es el libro de Dios. Dios nos ha revelado un mensaje. Segundo, porque la Biblia tiene un carácter espiritual y tenemos que aplicar las reglas de interpretación bíblicas adecuadas para recibir la verdad, el verdadero mensaje que encierran las Escrituras. En Génesis, capítulo 3, se produce un cambio radical. En Génesis 3 ocurre algo que el hombre va a experimentar por primera vez. Recuerda que Dios crea al hombre, varón y hembra, los crea, les da la potestad de gobernar en la creación, de sojuzgar la tierra y enseñorearse sobre ella. Adán pone nombre a todos los seres vivos, o sea, Adán está ejerciendo señorío, recibe el título de Señor sobre la creación, ahí Adán toma el control, ejerce autoridad. Pero ocurre algo en el capítulo 3. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, capítulo 1 y 2 de Génesis, vas a darte cuenta de algo. Entre Dios y los hombres había una comunicación perfecta. Dice que Dios se paseaba con Adán por el huerto. Ahí leemos en este capítulo 1 y 2 que Dios crea al hombre. En el capítulo 2 está la narración de la creación del hombre. Y entonces, bueno, ahí está de que de pronto Dios le hablaba al hombre, el hombre le respondía, tenía una comunión perfecta con él. Dios le decía al hombre lo que tenía que hacer, el hombre lo entendía. No había nada que interfiriese en esa comunicación. La comunicación era perfecta. Pero en el capítulo 3 pasa algo. Sabemos que el hombre peca, el pecado entra en el mundo. Pero antes incluso de que el hombre peca, algo cambia. Y es que aparece un nuevo personaje en la escena. Estaba Dios y sus seres creados, el hombre. Pero de pronto aparece otro personaje en la Escritura. Aparece Satanás, la serpiente, dice ahí. Y esto interfiere en la relación que Dios tenía con el hombre, que el hombre tenía con Dios. Todo cambia. Ahora hay una tercera persona, dice en Génesis 3:1, vamos a leerlo. En Génesis 3:1 dice
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Y ahora la serpiente dice, con que Dios os ha dicho no comáis, y ahí comienza ese diálogo. Mira, hasta ahora el hombre escuchaba la palabra de Dios y la entendía y la interpretaba correctamente. El hombre estaba en una perfecta armonía con Dios, la comunicación era buena, no había ningún problema, pero Satanás entra y Satanás empieza a establecer otra forma de interpretación. Satanás trata de interferir en lo que el hombre recibe. Dios le habla y Satanás dice, pero tienes que interpretarlo de otra manera. Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, eso es un mensaje. No comáis de todo árbol del huerto. Lo dice en el versículo 16 y 17 del capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vale, ahí tenemos un mensaje. Palabra de Dios dada al hombre. ¿Cómo hay que interpretar esa palabra? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a Adán? Bueno, pues no tiene mucho que interpretar, ¿verdad? Mira, Adán, ahí están todos los árboles en el huerto, en el paraíso. Puedes comer de todos, lo que quieras, la cantidad que quieras, cuando quieras, puedes variar. Me imagino que todos esos árboles tenían todo tipo de sabores distintos. Dios creó al hombre con la capacidad de saborear. Dios nos podía haber hecho sin experimentar el placer del sabor. Cuando alguien pierde el sabor y el olfato, es cuando se da cuenta de lo valioso que es eso. Ahora con todo esto del COVID-19, hermanos nuestros nos están compartiendo testimonios de haberse contagiado con COVID, y una de las cosas que después de recuperarse y ya dar negativo en los virus, resulta que algunos se quedaron sin sabor y sin olfato. Y escuchas a los hermanos decir, wow, eso sí que es duro, sí que lo echo de menos. Noto que me falta algo muy valioso, el olfato y el gusto. Bueno, cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea con la capacidad de saborear. Seguro que en todos esos árboles que había, seguro que había sabores de todo tipo. Mira, ahora la industria de la alimentación explota esa capacidad innata del ser humano de experimentar el sabor. Y lo explota pues fabricando todo tipo de alimentos con sabores tan variados. El otro día mi hijo Daniel en el súper me hizo comprar, mira, quiero esta bolsa de patatas chips, de estas patatas fritas, con sabor a fuet, a salchichón. Y yo decía, pero las patatas tienen que saber a patata. No, y realmente pues tú pruebas una de esas patatas y dices, sabe a salchichón. O sea, la industria de la alimentación explota comercialmente el hecho de que tenemos esa capacidad de experimentar los sabores. Seguro que en el huerto del Edén había sabores impresionantes. Quita la barbacoa y quita los pasteles y quita seguro que la experiencia de probar aquellos frutos, un día los volveremos a experimentar cuando estemos en los cielos. Allí dice que del trono de Dios sale el río de la vida, que riega el árbol de la vida que está en el huerto, que produce fruto para la sanidad de las naciones. Pero Dios le dice, puedes comer de todos los árboles, de todos. ¿Cómo interpretas tú ese mensaje? No hay que darle vueltas. Dios está diciendo,
puedes comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Adán es el primer intérprete de la historia, porque Dios le da un mensaje y Adán lo interpreta. ¿Qué es lo que tiene que interpretar? Lo que se le ha dicho. No puedo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero del resto de los árboles podemos comer de todos. Ya está, no hay nada más que interpretar. No hay nada más que decir. El mensaje está muy claro. El mensaje no tiene ningún secreto, no hay nada oculto. Pero Satanás trae una dimensión distinta, diferente hasta este momento en la relación de Dios con el hombre. Porque de pronto Satanás dice que lo que Dios ha dicho se puede interpretar de otra manera. Con que Dios os ha dicho. El hombre peca, el pecado entra en el mundo y ahora el hombre interpreta la relación que él tiene con Dios de una forma equivocada. Ahí pone Satanás la duda, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, versículo 2 del capítulo 3 de Génesis, respondió a la serpiente, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Hay cosas muy interesantes en la Escritura que a veces se nos podían pasar por alto. Pero aquí se nos acaba de decir una cosa, yo creo, muy significativa. ¿Dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? Allí en un rinconcito, en un extremo del huerto, allí en un lugar alejado. Dice que estaba en el centro, en medio del huerto. En mi mente se crea una imagen. Cuando nosotros leemos, hablamos, cuando tú escuchas una historia, sin que tú te des cuenta, en tu cerebro se van generando imágenes. Entonces, cuando yo digo que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el centro del huerto, me lo imagino como sobresaliendo de todos los demás. Estaba allí, esplendoroso, como iluminado de una forma distinta, como que habían puesto los focos sobre él. Parece que su presencia eclipsaba a los otros árboles que había en el huerto. Yo me lo imagino, un árbol inmenso, un tronco grande, frondoso, con todas sus ramas cayendo con sus hojas muy verdes y con un fruto que solo verlo tenía algo que te hacía posar sobre él la atención. ¿Por qué Dios lo puso ahí, en medio del huerto? Porque Dios no quería que pasara inadvertido para el hombre. El hombre tenía que ser un ser libre, un ente libre. El hombre tenía que decidir si iba a estar creyendo a Dios y bajo su soberanía, o si él iba a preferir andar por su cuenta. El hombre tenía que escoger obedecer a Dios o desobedecerle. Entonces, ahí estaba el árbol. Pero el mensaje fue claro, no puedes comer de él, y le dio la razón, porque si comes, morirás. Entonces, el mensaje era muy claro y tenía solo una interpretación. La interpretación era lo que Dios había querido decir, no lo que Adán quería interpretar. Y el mensaje, por lo tanto, era claro, directo, específico, concreto, exacto. Pero Satanás pone la duda. Eva está interpretando, está escuchando a Satanás, pero está dando su versión. Eva interpreta lo que Dios dijo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis para que no muráis. También es interesante, y no sé si ya aquí en esta frase de Eva misma ya estaba cuestionando si realmente eso sería así o no sería así, en la forma en la que ella lo dice. Pero del árbol que está en medio del huerto, no dijo, no debemos comer porque moriremos. Ella dice, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Lo ha dicho Dios. ¿Faltaba convicción en Eva? Porque cuando yo estoy seguro de algo, quizás mi forma de hablar es distinta. No puedo hacer eso. Si hago eso, moriré. Entonces no puedo. Pero Eva, en su estado de inocencia, ahora se está planteando si realmente lo que dijo Dios es así o no es así. Y Satanás alimenta esto, con que Dios os ha dicho. ¿Y qué es lo que dice Satanás? Da otra interpretación a la palabra de Dios. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Bueno, aquí tenemos una nueva interpretación. Hasta ahora Adán tenía una interpretación y era la correcta. Adán, el hombre, era un intérprete por naturaleza. Dios daba un mensaje, Adán recibía el mensaje, lo interpretaba. Pero de pronto, esta tercera persona que aparece en escena, Satanás, da la opción de que pueda haber otra interpretación. ¿Bajo qué regla? Cuestionar la integridad de Dios. Bueno, Dios ha dicho eso, pero no es así. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, Dios os ha dicho que no comáis porque no quiere que os convirtáis en un Dios como él, que sepáis todas las cosas, que sean abiertos vuestros ojos. Ahí hay otra interpretación. ¿Te das cuenta? Mira, en el versículo 6, otra nueva interpretación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Te das cuenta? Una nueva interpretación. En pocos versículos vamos viendo diferentes interpretaciones. Una es la que Dios da, otra es la que Satanás les propone. Otra es la que la mujer ahora está ella misma deduciendo. Ella empieza a observar el árbol, tiene en su memoria la revelación, el mensaje que Dios les dio, pero toma el mensaje que Dios le da y lo mezcla con su propia experiencia, con su propia deducción. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Por qué no podemos comer de él? No es tan diferente a los otros árboles. No es un fruto que digas, uy, parece que es venenoso este fruto. No, en principio tiene buena pinta. Es agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva está detectando que este fruto me puede aportar algo que en el mensaje que Dios me dio no está muy claro, así que yo estoy sacando mi propia interpretación. Todo eso es muy peligroso, hermanos, y no ha cambiado mucho en el tiempo. Hoy nos sigue pasando igual. Pero en el versículo, al final del versículo 6 dice, y tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios les había dicho no solo que no comieran, si te has dado cuenta, les dijo no lo toquéis. Cuanto más lejos mejor de la tentación. En el versículo 7 tienes otra interpretación.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí aparece otra interpretación. Ven su desnudez. De pronto interpretan, estamos desnudos. Hasta ahora no habían interpretado eso, no se habían dado cuenta. Pero ahora se dan cuenta y en su interpretación deciden, vamos a cubrir nuestra desnudez, vamos a ocultarla. Perdieron su inocencia. Un niño pequeño le da igual estar desnudo. ¿Te has dado cuenta de eso? Los niños pequeños hasta cierta edad están como Adán y Eva en el paraíso. Por eso Jesús decía que de los tales es el reino de los cielos, de los niños. Porque la consecuencia del pecado para la condenación tiene que ver con el conocimiento. Y un niño es completamente inocente. Adán y Eva en el paraíso eran inocentes. Estaban desnudos, no se habían dado cuenta. Cuando está el pecado es cuando tú te das cuenta que estás desnudo. Ahora hay connotaciones que antes no existían. Entonces, aquí hay otra interpretación. Estamos desnudos, tenemos que cubrir nuestra desnudez. Versículo 8, otra interpretación. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Te das cuenta cuál es la nueva interpretación que aparece aquí? La interpretación es, Dios viene, debemos escondernos de su presencia. ¿Por qué? Ellos acaban de interpretar algo nuevo. Acaban de interpretar que ante la presencia de Dios debemos escondernos. ¿Por qué? Algo ha cambiado. Hemos pecado. Le hemos desobedecido. Ahora nos dimos cuenta que estamos desnudos. Hemos interpretado que tenemos que hacer algo para cubrir nuestra desnudez y cosieron delantales para cubrirla. Y cuando Dios se manifiesta, deciden esconderse. Vale, ¿cuál es la conclusión de todo esto que estamos viendo hasta aquí? Mira, por causa del pecado, interpretamos mal lo que Dios nos dice. Por causa del pecado, ahora para ti, para mí, interpretamos mal las sagradas escrituras. Porque ahora estamos contaminados con el pecado. Tu mente no es una mente inocente, que Dios te dice, esto es blanco, y como Dios lo ha dicho, tú no lo cuestionas, dices, es blanco. Si Dios dice, no comas de esto, como tú eres inocente, no cuestionas lo que Dios ha dicho. Simplemente tú dices, no voy a comer de eso porque Dios me ha dicho que no coma. Cuando tú estás en un estado de inocencia, interpretas tal cual Dios te dice algo. Me acuerdo un día que estuve en casa de mi sobrino y de Neftalí, de su esposa Noemí, y fui a pintar una habitación para la pequeña Eva, para su hija. Y bueno, pinté la habitación de color rosa, un rosita así. Y entonces llega su otro hijo, más mayor, Ethan, y vino del colegio y entra, y yo le gasté una broma. Entra y dice, hola, ¿qué habitación? Dice, ¿qué color rosa más bonito? Y yo me pongo así todo serio y le digo, pero no es rosa. Le digo, es azul. Y él, como niño inocente, se queda así mirando, dice, ¿ah, sí? ¡Qué bonito! Y yo ya le dije, ¿no? Le bromeé, le dije, que no, hombre, no, que te estoy gastando una broma, que sí que es rosa y es muy chulo. Pero me sorprendió la capacidad de aceptar lo que tú le digas en base a su inocencia. Él vio que era rosa, pero como el experto en la pintura, que es quien pintó la habitación, le dijo de pronto, no es rosa, es azul, él cambió su parecer.
sin cuestionarlo. Se quedó ahí como, ¿ah, sí? Bueno, si tú lo dices, es azul. No cuestionó el qué. Eso es lo que Adán y Eva tenían que haber hecho. Con que Dios os ha dicho, no moriréis, mira, no sé, pero Dios ha dicho que no comamos, punto. No podía haber otra interpretación. Pero Adán y Eva pecaron y al pecar perdieron su inocencia. A partir de ese momento ya todo va a ser distinto. Ahora la palabra de Dios que viene a ellos, Dios continuó comunicándose con el hombre, solo que de otra manera. Aquella comunicación perfecta que existía en el huerto del Edén quedó rota, pero Dios no se desentiende de los hombres, no se olvida de ellos. Dios ya sabía que eso iba a ocurrir y por eso Dios tenía un plan eterno, un plan que nos meterá en la eternidad como hijos de Dios en una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en tanto, Dios se sigue comunicando con nosotros, pero ahora necesitamos estudiar hermenéutica. En el Edén no se estudiaba hermenéutica. Allí en el Edén, Adán y Eva no tenían un curso de decir, a ver, cómo interpretar correctamente lo que Dios nos dice. Cómo interpretar la Biblia. No, no existía eso, porque el hombre todavía no había pecado. Ahora hemos pecado, por lo tanto, necesitamos estudiar hermenéutica bíblica. ¿Por qué? Porque como hombres naturales, en un cuerpo de carne, la carne es débil, en una mente contaminada con el pecado, nosotros vamos a interpretar mal las Sagradas Escrituras. Mira, os voy a dar una ley, una regla que tenemos que tener presente siempre. Siempre que vengas a leer la Biblia, siempre que vayas a predicarla, siempre que vas a escucharla, aplica esta ley. Siempre debemos sospechar cómo interpretamos la Biblia. Por nuestra naturaleza, siempre debemos sospechar lo que estamos interpretando. ¿Qué quiero decir? Lo que dice la Biblia, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo parto de la base que lo que yo interprete quizás no sea la pura verdad, la verdad absoluta, lo 100% exacto. Yo parto de esa premisa. Cuando yo leo, cuando yo interpreto, tengo que asumir y tengo que tenerlo presente que por mi naturaleza puedo estar condicionado a ver un mensaje distinto al que Dios en su mente me quiso dar. Y ahí es donde tenemos que hacer un tremendo esfuerzo. Mira, no todos los cristianos asumen esto y lo aplican. Tú lo vas a ver todos los días. Yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy de asambleas, yo soy carismático, yo soy de esto, yo soy de aquello. Al decir yo soy de esto, sin darte cuenta ya te estás condicionando a interpretar la Escritura de una manera. Si tú eres hombre, interpretas la Biblia de una manera. Si eres mujer, interpretas la Biblia de otra forma. Si eres hispano, la interpretas de una manera, y si eres de un país nórdico, la interpretas de otra. El hombre está condicionado a sacar conclusiones de lo que lee según su educación, según el entorno en el que se encuentra, según la vida tal como la vive. Sin duda, hoy interpretamos la Biblia de una forma distinta a nuestros antepasados. Hace 100 años interpretaban la Biblia de otra forma. Hace 1000 años interpretaban la Biblia de otra manera. Entonces eso nos lleva a una cuestión fundamental. La pregunta, ¿estamos interpretando correctamente? Esa es nuestra preocupación. Por eso nos estamos ocupando todos los días en estudiar la Biblia. Pero, hermanos, yo os transmito que mi gran preocupación cuando os comparto la palabra es que lo que os comparto, mi preocupación principal es que sea 100% el mensaje que Dios nos quiso dar según su mente.
O sea, yo intento tener el temor de Dios, de no añadir nada de mi propia cosecha ni quitar nada de lo que Dios quiera que diga. Y no es fácil, que no te parezca fácil el hecho de que cuando tú lees, tú vas leyendo y vas sacando tus propias conclusiones. No es fácil, cuidado. Como hemos dicho antes, sospecha siempre de lo que interpretas. No es que ya rechazamos, como no somos... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que pongas la atención. Al decir sospecha de lo que interpretas, quiero decir que pongas tu atención y lleves la cuestión a una profunda reflexión a ver si lo que estás deduciendo realmente es lo que la Biblia dice y no las conclusiones que nosotros sacamos. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, quiero que notes un detalle. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué notas aquí, en esta declaración, en este versículo? No es la mujer la que toma la iniciativa y dice, de ese árbol no podemos comer. No es que la serpiente les dice, ¿por qué no coméis de ese árbol? No. Lo que manifiesta este versículo es que la serpiente sabía lo que Dios había dicho. ¿Con qué Dios os ha dicho? O sea, la serpiente estaba informada. Satanás tenía conocimiento ya de antemano de lo que Dios había dicho. Tú sabes que Satanás conoce la Biblia, ¿verdad que sí? En la tentación a Jesús que nos narra el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, allí vemos a Satanás haciendo uso de la Escritura para tentar a Jesús. Arrójate, le dice desde el pináculo del templo, arrójate de aquí de arriba abajo, porque escrito está, y cita un salmo Satanás. Satanás conoce bien la Escritura, por eso es un enemigo muy peligroso, porque como conocedor de la Escritura, sabe cómo manipularla y sabe cómo confundirnos y que lleguemos a una interpretación errónea, equivocada de lo que Dios realmente nos quería decir. Satanás es el gran enemigo de la fe. Siempre intentará que interpretemos la Biblia de una forma equivocada, siempre. Así que esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Si has notado, hemos citado dos elementos importantes a tener en cuenta. Uno es que estamos bajo la maldición del pecado, perdimos la inocencia, así que estamos condicionados a interpretar la Biblia según lo que tenemos aquí dentro. Tu mente está llena de información. Nos hemos ido formando a través de los años. Poco a poco hemos ido adquiriendo experiencia, conocimiento en las relaciones, en lo que nos golpeó, en lo que nos disfrutamos, en todo. Y ahora cuando interpretamos el mundo que nos rodea, incluida la Biblia, lo hacemos siempre condicionados a lo que somos. Y segunda cosa a tener en cuenta es que Satanás es un gran conocedor de la Biblia, se la sabe de memoria, y siempre va a intentar manipularnos, siempre va a tratar de manipular el mensaje para que lo interpretemos mal. Vámonos a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, leeremos el capítulo 3, segunda de Pedro 3 y versículo 15 al 18. Segunda de Pedro 3, 15 al 18. Yo lamento si os estoy llevando a pensar que esto es más difícil de lo que parecía. Algunos igual piensan, vaya, yo me pensaba que esto de leer la Biblia, yo la leía
y la entendía, y ahora resulta que todo esto es mucho más complicado de lo que parecía. No, pero claro, se trata de eso. Se trata de que seamos unos buenos intérpretes, de que no nos equivoquemos a la hora de interpretar. Tenemos que reconocer dónde está el peligro, tenemos que identificar dónde está la mentira, dónde está el error, dónde están los problemas. Si no identificamos los peligros, no los podemos hacer frente. Segunda de Pedro 3, 15, vamos a leer hasta el 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de interpretar, de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Termina ahí diciendo. ¿Te das cuenta? Las Escrituras, aquí Pedro está haciendo referencia a lo que Pablo ha escrito. Dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Y dice que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, y Pablo reconoce, hay cosas en las Escrituras que son difíciles de entender. Aprovechando esto, dice que los indoctos y los inconstantes. ¿Quién es un indocto? Alguien que no tiene conocimiento. Un indocto es alguien que no tiene la cultura, el conocimiento que se necesita. Un analfabeto, podríamos decir. Gente que no conoce la Escritura, no sabe, leen y claro, interpretan lo que les parece. Los inconstantes, gente que no siguen un estudio sistemático, que no buscan un orden. Hoy leo aquí, mañana leo aquí, saco este versículo, cojo el otro versículo, los mezclo, saco mis conclusiones. Dice que haciendo eso, tuercen las sagradas Escrituras, las tuercen. Tenía que ser recto. La palabra de Dios te muestra una línea. Si tú la tuerces, te sales de lo que Dios te quería decir. Pero cuidado, porque torcer las Escrituras, esto va para su propia perdición. Es un tema serio. No se puede tomar a la ligera. Pero nosotros, dice, oh vosotros amados, sabiéndolo de antemano, ahí está, tenemos que saber dónde está el problema. El problema está en ti mismo. Yo mismo soy el problema de cómo interpretar las Escrituras. Y sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Si yo reconozco dónde está el problema, va a ser más difícil que caiga en ese problema, en ese error. Entonces vamos con cuidado, somos cuidadosos. Vamos a intentar interpretar la Escritura de la forma correcta, tomando en cuenta las reglas que hay, las reglas de la hermenéutica básica, las reglas de la hermenéutica bíblica, conforme al Espíritu Santo. Entonces, es una labor que tenemos que hacer. Es un trabajo laborioso, constante. Por eso el mandato de Jesús no solamente ir y hacer cristianos. El mandato es ir y hacer discípulos. Un discípulo es un estudioso, un estudiante, el que se está formando para que si es necesario un día yo tenga que formar a otros. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿para qué de la hermenéutica? ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica bíblica? O te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Por qué quieres saber hermenéutica? Primera de Timoteo 4:16.
Vámonos otra vez ahí a la Biblia. Primera de Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. ¿De quién? De Satanás. Hay que tener cuidado de Satanás. Bueno, fíjate lo que dice. Ten cuidado de ti mismo. ¿Te das cuenta? Pablo veía esto, que ¿dónde está el peligro? En nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza. Pablo habla de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal. Timoteo era un hombre relativamente joven que había sido instruido en las Escrituras. Él le dice, y que desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo fue desde muy niño, principalmente por su abuela Loida. Parece que la figura paterna no estaba. Entonces él va a ser instruido por dos mujeres en su vida, su madre y su abuela. Le van a instruir, le van a enseñar las Escrituras, él va a conocer desde muy pequeño. Posteriormente Pablo va a ocupar esa figura paterna que él no tuvo, va a ser el modelo de padre, de hombre en la vida de Timoteo, y le va a instruir, le va a preparar. Timoteo se va a convertir en un líder, en un pastor. Él va a estar ahí ejerciendo ese liderazgo en la iglesia de Éfeso. Entonces, pero fíjate los consejos de Pablo como el maestro y como el padre de Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira, estas palabras yo siempre las he intentado grabar a fuego en mi mente y en mi corazón, hermano. Porque los pastores, los maestros, no podemos enseñar a la ligera. No podemos. Ya tengo una habilidad para hablar, llevo muchos años ya poniéndome delante de la gente y enseñando y hablando, y preparo mi mensaje en 10 minutos. A veces vamos con prisa, no tuve tiempo, ahora tengo que preparar el sermón para el domingo, el estudio bíblico. Mira, voy a escoger este texto mismo. A ver, me lo leo, mira, voy a sacar punto 1, punto 2, punto 3. Fuera, listo, ya tengo el mensaje. Bueno, si un día te pasa, porque busca la dirección del Espíritu Santo. Pero el pastor, el maestro, no puede tomar a la ligera enseñar la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Por eso tiene que haber un temor reverente constantemente cuando tú compartas algo de la palabra de Dios con cualquiera. Seas un pastor o un maestro, ahora bajo el listón a donde tú te encuentres. Cuando vas a compartir el Evangelio con otra persona, sea que eres un profesor de escuela dominical y vas a estar ahí enseñándole a los niños, no estás ahí para entretener a los niños y que no molesten a los mayores que están en el culto, no es eso. Instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. Lo que tú les transmitas a los niños puede marcar sus vidas, las va a marcar. Sea quien le hables la palabra de Dios, no tomes esto a la ligera. Graba este consejo en tu mente y en tu corazón, hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No prediques lo primero que se te ocurra. No hables de tu propia sabiduría. Es que mi experiencia me dice que... No te fundamentes en tu experiencia, otro tendrá otra experiencia distinta. Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, le dice. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Y dice algo más. Persiste en ello. Persiste en ello. O sea, pon una atención especial. Toma esto como algo, como una inversión, como la inversión más valiosa en tu vida. Invierte el tiempo que tengas que invertir, no escatimes, no racañes ahí minutos. Invierte, persiste en ello, pues haciendo esto,
las consecuencias, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La predicación de la palabra de Dios tiene que ver con la vida y con la muerte. Es lo más trascendente que hay en esta vida, hermanos. En las iglesias podemos tener 1000 actividades distintas y todas muy buenas y valiosas, pero lo fundamental, lo más importante, lo que no puede faltar jamás en la iglesia es la predicación, el estudio de la palabra. Cuando los apóstoles al principio en el libro de Hechos se encontraban con que el trabajo iba aumentando y había que atender muchas cosas, una de las cosas que les absorbía un montón de tiempo era lo que hoy en día llamamos obra social, atender las necesidades de las personas. Allí en aquel momento las viudas principalmente, huérfanos, pobres, tenían que ser atendidos, no tenían que comer, no había organismos oficiales, no había un banco de alimentos, no existía nada. De pronto el colectivo cristiano se daba cuenta de esa gran necesidad y que dentro de los propios cristianos había gente necesitada que pasaban hambre y pasaban frío y no tenían dónde cobijarse. Entonces la iglesia se vuelca, porque es un fruto del amor cristiano ayudar al necesitado, pero de pronto se enciende una luz roja a los apóstoles. Hermanos, esto no puede ser. Nos estamos descuidando de lo más importante, que era la predicación de la palabra de Dios. No podemos descuidarnos de la predicación y de las oraciones. Así que vamos a nombrar diáconos que se ocupen de servir a las mesas de esta tarea de obra social, para que nosotros no nos descuidemos. En la iglesia podemos tener más o menos, poder hacer actividades más o menos según los recursos, pero lo que está arriba de la pirámide, lo más importante, lo que no puede faltar jamás en la iglesia, es que se enseñen las Escrituras, que escudriñemos las Escrituras, que prediquemos la palabra. Ahora me detengo, párate un momento, observa a tu alrededor. Quizás tu iglesia, quizás otras iglesias que conoces. Dime, ¿qué lugar ocupa la enseñanza de las Escrituras en tu iglesia? Yo te puedo hablar de iglesias que conozco. A veces me invitan a predicar a una iglesia, yo por cortesía tengo que preguntar, ¿y cuánto tiene que durar el mensaje? Hay iglesias que me dicen, tranquilo, predica. No, yo insisto, bueno, pero dame una orientación, porque tranquilo predica, yo me estoy 3 horas. Seguro que Dios tiene cosas que decirnos. No, bueno, mira, 1 hora, 1 hora y pico, no hay problema. Si te tienes que alargar un poquito más porque acabas algo, ningún problema. ¡Wow! Cuando me dicen eso yo me gozo, me alegro, ¿no? Porque digo, gracias Señor. Esta iglesia tiene hambre de tu palabra. Pero a veces no pasa en otras iglesias. Llego y me dicen, bueno, cuando yo pregunto, ¿cuánto tiempo es el mensaje? Me dicen, bueno, vamos a tener un tiempo de alabanza, después se van a compartir una serie de anuncios, los anuncios los damos como con un vídeo, lo editamos durante toda la semana, tenemos que contar también una cosa que pasó, vamos a dar un informe de las finanzas, porque las ofrendas bajan, hay que incentivar a la gente. Y predicación, bueno, te lo dicen así como que están siendo muy generosos. Bueno, puedes estar hasta 15 minutos. Si te tienes que alargar 20 minutos. Y yo pienso, no puede ser, no. Tenemos 50 minutos, 1 hora de alabanza, 20 minutos de anuncios, impresionantes los anuncios con vídeo, con todo. Después hay que hablar de cosas del orden, que si las ofrendas, que si cuidado con aquello, con lo otro. Y la predicación de la palabra es como una excusa. Bueno, tendremos que leer algún versículo, habrá que decir algo. Bueno, 15 minutitos y ya, que si no la gente se aburre. Y algunos ya si se larga, si te has pasado 2 minutos ya se van. La iglesia está enferma,
si está así, está enferma. No está ocupándose en lo más importante que la propia Biblia dice que tenemos que hacer. Cuando Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo, le está diciendo, ojo con lo que enseñas, Timoteo. Ten cuidado con lo que enseñas. No enseñes cualquier cosa. Tener el propósito de Dios es lo más importante, no mi propósito propio. Yo como hombre, hay cosas que me gustan, hay cosas que me apetecen, hay hobbies, entretenimiento. Yo puedo caer en el error como pastor de querer traer a la iglesia aquellas cosas que me gustan, incentivarlas, animar a la gente, montar ahí cosas muy bonitas en la iglesia. Tengo que luchar contra eso, porque cada uno busca lo que le gusta, ¿verdad? Entonces voy a desarrollar aquello que más me gusta a mí. Timoteo, ten cuidado con lo que enseñas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dicho de otra forma, cuidadito con lo que enseñas, Timoteo. Ojo con lo que enseñas. Si miras un poquito más atrás, en el versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Nota que lo primero que dice es la palabra. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, lo que está diciendo ahora, después en el capítulo 16 que leímos, es enseña basándote también en tu propio testimonio. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Lo que tú predicas tiene que ser el reflejo en tu vida. Lo que tú enseñas, la doctrina que tú enseñas, tiene que estar reforzada por tu propio testimonio. Si no, pierde toda la fuerza, pierde todo el valor. Mira cómo sigue el versículo 13, 14 y 15. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El propio predicador tiene que formarse él mismo. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, exhorta a los hermanos y enséñales. Pero primero le dice esto, ocúpate en la lectura. Mira, el creyente tiene que leer mucho. La Biblia, en primer lugar, no puede sustituir la lectura bíblica por libros cristianos. A veces los cristianos leen mucho acerca de la Biblia y muy poco de la Biblia misma. Y recuerda que la Biblia es la palabra viva de Dios, es excepcional. Lo que tú leas de la Biblia no lo vas a encontrar en cualquier libro de literatura cristiana, por muy renombrado que sea el autor. No, es que está explicando la Biblia, sí, pero lee la Biblia misma. Ocúpate en la lectura, la exhortación. Hay que exhortar a los hermanos. Hermano, estás andando de una forma equivocada, corrige esa actitud. Exhortación. Y enseñanza. Hay que enseñar la palabra. No creas que estamos aquí todos los días desde la mitad de marzo, cada día dando estudios bíblicos porque se nos ocurrió a nosotros. Es el Señor el que nos dijo, ocúpaos en la enseñanza, y estamos ocupándonos en esto. Dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, yo llegaré, pero tú tienes una responsabilidad. Y ahora le dice, versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Dios nos da dones para que los usemos. No te descuides en lo que Dios te dio. ¿Sabes por qué dice eso Pablo? Si Pablo hubiese escrito a un Timoteo del siglo XXI, seguro que no se limita a un versículo. Le escribe una carta de 200 capítulos. Porque hoy tenemos un problema que no tenía Timoteo. Hoy, escúchame bien, nos descuidamos de los dones que Dios nos da. Dios te da un don para que te ocupes en su obra. Pero hoy nos descuidamos porque tenemos una gran oferta de cosas
que ocupan nuestro tiempo. Mira, yo os agradezco que estéis aquí todos los días, 1 hora y pico, y al final el Señor nos dirá lo que teníais que hacer, hicisteis. O sea, no nos va a felicitar por hacer menos de lo que teníamos que hacer. Porque de nuestras 24 horas de cada día, que dediquemos un poco más de 1 horita a decir, vamos a ver la Biblia, a estudiarla, eso no es un mérito. Pero es un mérito dentro del mundo en el que estamos y lo que hay en la Iglesia. Porque no todos son capaces de hacer esto todos los días. Y aparte doy por sentado que no solo es el rato que estamos aquí. Entiendo que también tenéis una vida de oración. Entiendo que también tenéis ese momento de oración sobre la palabra en la que tú lees y recibes y tú le hablas a Dios, incluso le adoras. Entonces, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Eso es el reconocimiento. Cuando alguien tiene el don de Dios, la Iglesia y el presbiterio es el consejo de los ancianos o los responsables en la Iglesia, que con imposición de manos y profecía están confirmando y están reconociendo el don que Dios le dio a esa persona y que ahora está haciendo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate, persevera, persiste. Es algo que tenemos que hacer y en lo que tenemos que poner una gran atención. No nos podemos relajar porque, recuerda, estamos en la carne es débil, aunque tu espíritu está dispuesto, y condicionados por el pecado y por el mundo confuso y maldito en el que nos encontramos por culpa de esa entrada del pecado, siempre vamos a torcer, siempre vamos a interpretar mal, condicionados por lo que creemos. Ejerce bien tu don, el que Dios te haya dado, pero si Dios te dijo que enseñes su palabra, enséñala bien, esfuérzate. ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica bíblica? Déjame que terminemos 4 minutos recordando un texto que leímos hace 2 o 3 clases atrás, uno que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, como ya leímos el pasaje, solo quiero volver a recordar el versículo 8. Nehemías 8:8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica bíblica? Leer claramente, o sea, no lo que yo quiero, sino lo que dice el texto, eso es leer claramente. Que cuando yo lea la Biblia, lea lo que pone, con claridad. Porque a veces se lee y está todo tan turbio que no sabes lo que está leyendo. Es que este predicador está enseñando y no estoy entendiendo, pero eso lo dice el versículo, eso dice, pero si ahora me está hablando de no sé qué le pasó. Y leían claramente, Primera cosa, el propósito de la hermenéutica, leer claramente, no lo que yo quiero leer, sino lo que el texto dice. Segunda cosa, ponían el sentido, dice ahí. O sea, hacer un análisis, aplicar la sabiduría que Dios te da. Ponían el sentido, un esfuerzo de estudio, de profundidad, no una simple lectura y ya saco mi conclusión. Contrastar textos, saber sobre este tema que dicen otros lugares. Espérate, voy a consultar el diccionario bíblico, voy a leer diferentes versiones, a ver las palabras hebreas o griegas, cuál era el significado, qué propósito tenía el escritor cuando dijo esto. ¿Te das cuenta? Ahí está, ponían el sentido. La palabra sentido ahí es eso, sabiduría,
conocimiento. Y tercera cosa, entendían la lectura. Dice, hacían entender, que entendiesen la lectura, entendían la lectura. O sea, comprendían, consideraban, discutían, recibían el mensaje correcto. Ni el que se inventaban ni el que quitaban. Entendían la lectura. Por ese motivo tenemos que seguir estudiando hermenéutica bíblica, porque es un verdadero reto, un verdadero desafío, mis queridos hermanos, en el mundo en el que nos encontramos, en este siglo XXI, donde los avances tecnológicos, científicos, la masiva manera en la que se pueden difundir ideas, conceptos, enseñanzas. Hoy Satanás tiene una fuente de difundir sus mentiras impresionante. La serpiente antigua está hoy operando en el mundo. Si trató de confundir a Adán y Eva para que interpretasen mal el mensaje que Dios les dio, imagínate con nosotros y con todas las herramientas que hoy tiene Satanás a su alcance. Abres internet, escuchas vídeos de YouTube, de predicadores, de maestros, de apóstoles, de profetas, y escuchas cada barbaridad, pero algunas son muy sutiles y las tienes que discernir muy cuidadosamente. Hay enseñanzas que de pronto parecen gloriosas. ¡Qué buen predicador! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! A lo mejor estás diciendo amén a una mentira, a una herejía. No es fácil. Nadie ha dicho que este tiempo iba a ser así un camino de todo muy fácil. No, al contrario. En los postreros tiempos vendrán maestros que engañarán a muchos, habrá falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. En los postreros tiempos, por causa del aumento de la maldad, en los postreros tiempos, la Biblia nos advierte más que nunca en este tiempo que vivimos, cuidado. Cuidado con lo que predicamos y cuidado con lo que escuchamos. No quiero asustarte, no te quiero preocupar. Tienes al Espíritu Santo, déjate guiar por Él. Hay maestros que predican la sana doctrina, escúchales. Tú tienes la Escritura, ahora tienes herramientas, tienes bases. El Señor te está diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Ahora Dios nos está abriendo los ojos para que recibamos la verdad de su palabra y prediquemos únicamente la verdad. Mis queridos hermanos, hemos llegado hasta el final del estudio. Hoy no me detuve ahí a leer los saludos porque, como os dije al principio, no me salían los comentarios en la tablet y después ya más tarde Belén me trajo mi teléfono. Y bueno, ahí estaban los hermanos que saludaron, José Luis, Gonzalo, Cecilia, Linda, Juan Vázquez, y bueno, y veo otros muchos hermanos, están ahí. Ahora me tomo un tiempo al desconectar para leerme los comentarios y os respondo y intercambio ahí unos minutitos de comunión con vosotros. Pero así el estudio hemos llegado a su fin por este día jueves. Vamos sumando días, el calendario va que vuela, vamos contando un día tras otro y mañana ya será viernes, otro viernes más, 6 de noviembre. Recordad que los viernes estamos teniendo el estudio a las 6 de la tarde. Todos los viernes el estudio es a las 6 de la tarde. Así que espero que sea una hora apropiada. A veces no siempre nos concuerda bien la hora, pero como queda grabado, si no puedes estar en directo, te echaré de menos, pero lo podrás ver en diferido. Así que, hermanos, un fortísimo abrazo. Os amo realmente con el amor de Cristo. Sois especiales para mí, cada uno de vosotros. Cuando Dios le da a uno el ministerio de pastor, es una cosa que tiene que sufrir. El hecho de preocuparse siempre por los creyentes, siempre estar ahí atento. Ay, hoy hace 2 días que no veo que se conecta. ¿Estará bien? Ay, Señor, guárdalo, protégelo, bendícelo. Así que os echo de menos cuando no os veo, pero
estáis en mis oraciones y mañana estaré impaciente por reunirme otra vez con cada uno de vosotros, abrir la Biblia, hacer esta mesa redonda y dejar que el Señor nos hable. Hasta mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo.